Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está cerca. Que sin santidad nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó de la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias, hermano, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 1 y 2. Para leer un par de versículos que recién hacíamos mención, nuestro hermano Adrián hacía mención a todo el humanismo y todo lo que sucede, todo lo que se ve hoy en día, ¿no? Y Pablo, estando allí en medio de la sociedad, en medio de los corintios, se vio enfrentado a algunas de las escuelas de filosofía y de un mundo helenístico con mucho conocimiento y con muchas cosas, ¿no? Así que, bajo inspiración del Espíritu Santo, Pablo dice, allí en 1 Corintios 2, verso 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que Pablo nos apareció con todo lo que había aprendido en sus años de juventud, con toda la erudición que tenía, con todo el conocimiento. No se fue allá a aprender filosofía a Grecia, sino que fue con portador del Evangelio, portador de la palabra de Dios. Y eso fue lo que fue a transmitir, su experiencia con Cristo, su conversión, y es lo que predicaba, salvación. Hay solo salvación en Cristo por la fe, para los que se arrepientan. Eso era lo que él predicaba, básicamente. Y de esta manera fue que Dios le plantó en aquel lugar y que Dios hizo todas las maravillas que hizo en aquel lugar por mano de los apóstoles, incluido Pablo también. Pero ellos predicaban a Jesucristo crucificado. Esa era la pura realidad. Tremendo lo que el apóstol Pablo se había propuesto saber entre los hermanos de Corintio. Intentaba realmente el apóstol Pablo que esa verdad que había sido predicada se pudiera ver en ellos. Jesucristo crucificado. Y cuando hablamos de Jesucristo crucificado, hablamos de un Jesucristo que resucitó al tercer día. Lo que Pablo estaba proponiéndose de los hermanos es ver a Cristo en sus vidas. Ese era el intento de Pablo. Eso me propuse. En el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 14, dice así: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué dedicación el apóstol Pablo dio al Señor Jesucristo. Qué dedicación realmente le dio al Señor para hablar de tal manera de decir que el mundo le era crucificado a él. Él estaba crucificado realmente, y él estaba viviendo para Cristo. Ya no le interesaba. Vemos en otra carta que él dice que él tenía por estiércol las cosas de este mundo. Estaba realmente entregado al Señor Jesucristo. Había sido cambiado, había sido transformado por Cristo, había sido alcanzado por Jesucristo. Todos recordamos camino a Damasco, y él había entregado su vida a Jesús. Había entregado su vida a Jesús y estaba trabajando el 100% para Dios. 100% para Dios.
Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque él tenía una identidad en Cristo Jesús. Y cuando dijo, todo lo demás lo tengo por estiércol, y algunos dirán, pero como lo leen así, y al pasar un versículo, pero el apóstol Pablo tenía, como empezó Leo diciendo, mucho conocimiento, tenía un puesto religioso. Fariseo de fariseos, dice, circuncidado el octavo día. Tenía para jactarse. Del linaje de... Tenía estructuras humanas, tenía todas, y todas esas fueron derrumbadas cuando él tuvo un encuentro personal con Cristo. Y por eso nosotros nos gozamos cuando leemos las cartas de él. Y algo que quería resaltar es que en el versículo 5 del mismo capítulo donde leía el hermano Leo, en el capítulo 2 de 1 Corintios, dice: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque él lo estaba viviendo así. Él estaba fundado en Cristo. Entonces, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno está empezando a conocer de Dios, como que empieza a desechar esto es de hombre, y empieza a conocer a Jesús de una manera que quiere que las otras personas conozcan, pero un Jesús y un Dios personal. Y Pablo fue con ese objetivo de predicar el poder de Dios realmente. Y de verlo. Y si él podía ser testigo, porque muchos lo conocían como el perseguidor, muchos lo conocían como el fariseo de fariseos, muchos lo conocían, pero él ahora estaba con una identidad totalmente cambiada, que es lo que Dios hizo en nuestra vida. Todos los que nos conocían, cuando nos ven ahora, nos ven con nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Entonces es tremendo eso, porque habla de la fe, habla del poder de Dios, y en estos tiempos más, ¿no? Que podemos hablar que hay mucho, como empezamos en el programa, mucha palabrería, pero realmente el poder de Dios está en la palabra de Dios. Podemos ir a la mejor universidad teológica, podemos ir a tener el mejor profesor de Biblia, pero si no tenemos un encuentro personal con Cristo, no tenemos nada. Todo eso. Podemos hablar de conocimiento de Jesús. Lo veo muchas veces que las personas hablan de conocimiento. Hablan de que, hablan cantidad de cosas de conocimiento. Pero cuando llegamos al fondo de la cosa, nos damos cuenta que no han alcanzado a Cristo. Lo están anunciando porque, algo han conocido, pero no lo han alcanzado para sus corazones. No lo han alcanzado. No lo han alcanzado. Como Nicodemo, se puede ver en ellos que no lo han alcanzado. En el testimonio, en los frutos se ve si una persona ha alcanzado realmente a Cristo. O si simplemente habla por conocimiento, por entendimiento, porque le contaron, porque fue una vez a la iglesia, porque escuchó una vez y lo puede decir y más nada. Porque el vivir, para mí, decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Era el vivir en Cristo. Cristo vivía en Él, era todo para Él. Acá estoy que parece que estoy a lo salto, porque el predicar a Cristo nos enciende nosotros como una pasión tremenda, que Dios nos ayude. Y acá en 1 Corintios quería hacer énfasis en lo que cómo Pablo se presenta a los hermanos en Corinto, y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y más adelante les dice en el versículo 9: fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ellos lo tenían a Jesucristo como parte de ellos. Tenían clara quién los había llamado, para qué estaban predicando y cuál era el motivo de su predicación. En el 17 dice: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. No hay otro mensaje que nosotros podemos predicar y nosotros el poder vivir, que es el vivir a Jesucristo cada día. Y más adelante le dice, se los deja bien claro a los de Corinto, de quién predicaban y de quién era parte de ellos. Dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. No hay otro mensaje para este último tiempo de que podamos ser amigos de Dios y que podamos estar conectados con Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros. Cristo es nuestro abogado.
Cristo es nuestro intercesor, no hay otro, no lo podemos quitar del camino. A veces hay muchas religiones que quitan a Jesús del camino y toman a Dios. Pero Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Y si no le escuchan a Cristo, no escuchan a Dios. Y lo increíble de todo es que tienen la Biblia, ¿no? Y haciendo eso invalidan la Biblia, porque la palabra de Dios, ¿de quién habla? Invalidan la Biblia. De Cristo. De Cristo. La Las serpiente en el profecías son de desierto, Cristo. ¿de quién hablaba? De Cristo. La peña que salió de agua, ¿de quién hablaba? De Cristo. Todo habla de Jesús. Y si sacan a Jesús, Él es la vida. Que es la manifestación En el de Dios. principio, dice el libro de Juan, ¿no? En el principio era el Pero el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Era Dios. Es que Jesús es la manifestación de Dios a los hombres, porque el verbo se hizo carne y el verbo era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Tremendo. Es tremendo eso. Entonces, todo persiste por Cristo. Es que Dios hizo carne, Dios se hizo carne y se manifestó a los hombres como hombre, para demostrarnos que podemos tener a Dios y podemos vivir de la manera que Dios quiere, cuando Él trajo el Evangelio y su enseñanza, y Él hizo el sacrificio por nosotros, porque somos todos pecadores y la paga del pecado es la muerte, pero Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Entonces tenemos todo, Cristo es todo para el hombre. Imagínense que, primero que el sacrificio del becerro siempre fue un tipo y sombra de Cristo, pero tenían que ir a hacer, para el perdón de los pecados del tiempo, el pueblo de Israel tenía que ir a presentar cada año para todo el pueblo, para que tengan perdón de sus pecados. por el sacerdote. Y el sacerdote tenía que hacerlo por él primero, no solamente por el pueblo, sino por el primero. Y todo eso nos habla la Escritura, que era tipo y sombra de Cristo, de lo que había de venir. En Hebreos habla de que el sumo sacerdote, el mayor de todos, que es Jesús. El libro de Hebreos dice, capítulo 10, versículo 11, dice, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Exacto. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tremendo. La salvación es un tesoro, es el tesoro, es lo más alto que la creación de Dios puede tener, que somos nosotros, la humanidad, y un becerro no podía pagar ese tesoro. Solamente el precio más alto, y no había un precio más alto que la sangre santa del Hijo de Dios. Es que Jesús entregó su vida por todos nosotros. Entonces, solamente nosotros podemos hablar de Cristo y porque la experiencia, la salvación nos dio Él, y realmente lo que estaba Pablo haciendo es predicar a Cristo. Y para muchos era locura, para muchos tropezaderos, pero para los que son llamados, poder de Dios. Entonces es tremendo, porque a veces, como empezamos hoy hablando de que nos preocupamos porque muchas veces no vemos los frutos, Dios es el que da los frutos, el que da el crecimiento. Y el que da el crecimiento. Y a veces Dios realmente no nos muestra a nosotros los frutos. Exacto. Que quisiéramos nosotros ver. Exacto. Porque nosotros realmente somos muy pequeños delante de esas cosas, de los misterios de Dios. Porque en los años que uno se mantiene en el Señor, y en los años que uno le es fiel al Señor, y en los años que uno predica, en los años que uno ama al Señor, en los años que uno honra al Señor, suceden muchas cosas en el mundo espiritual. Y cuando nosotros entendamos eso, ahí ya hay un fruto, el cual no lo vemos, no sabemos qué es lo que hace Dios con nuestra vida, como decía el hermano Leonardo, al dar testimonio, no lo sabemos qué es lo que hace Dios, pero sí hay una obra que es muy secreta, que no la vemos, que es espiritual, que Dios la va haciendo. Es que, sinceramente,
la obra que hacemos no es la que nos forma a nosotros, sino nuestra experiencia con Dios. Porque vamos, un ejemplo, si invertimos de nuestro tiempo para sembrar el Evangelio en una persona y no tenemos resultado, si tenemos resultado negativo, por ejemplo, eso no nos puede hacer a nosotros, porque si no dejamos al Señor, nos desalentamos, nuestra experiencia con Dios. Y Pablo tenía esa seguridad, él se estaba dedicado a predicar a Cristo y confiado en eso, confiado totalmente en eso, que la obra le iba a hacer Dios. Y él vivió cárceles, azote, hambre, desnudez, lo dice él, que él estaba preparado para todo por Cristo. Realmente, entonces, y eso que lo hubiese traído abajo, lo que lo sostuvo a él y sostiene a todo hijo de Dios es la experiencia que tiene con Dios y su confianza en él. Cristo mismo. Cristo mismo. Por eso Jesús, al morir, antes dijo, es necesario que yo me vaya, para que venga el Consolador. Y en Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es que en esta dispensación en la cual estamos nosotros es necesario que cada uno de nosotros busque a Dios con todo su ser. Por eso no podemos culpar a nadie del conocimiento que tenemos o no, claro, o de lo que hemos alcanzado o no. Yo no puedo culpar a otras personas por lo que yo no he alcanzado, cuando Dios lo ha puesto en mis manos. Exacto. Dios ha puesto en mis manos determinadas cosas, y yo soy el responsable de orar, yo soy el responsable de sacrificarme para levantarme cada mañana a orar, yo soy el responsable de armar una disciplina para poder escudriñar las Escrituras, porque sé que en ella está la vida. Y digo, entonces es muy importante todo esto, porque nadie lo va a poder hacer por mí. Van a haber personas que me van a poder alentar, me van a poder ayudar, quizás, y porque Dios las ha puesto alrededor en nuestras vidas. Pero muchas veces también nos vamos a encontrar solos, completamente solos. ¿Y a dónde vamos a recurrir? Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Cuando viniera el Consolador, Él está para guiarnos, para exhortarnos, para consolarnos. Por esto vemos aquí las palabras que Pablo dice, que nosotros no hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Hablaba lo que Dios le había puesto en su boca que hablar. Por eso en un momento a los de Tesalónica le dice, ustedes saben si mi exhortación provino de error o de inmundicia o por el Espíritu Santo, por el efecto que produce en la vida de ustedes, y si realmente se dirige hacia el punto crítico de la vida de ustedes, porque el que conoce todas las cosas en su vida es Dios. Así que si está tocando un lugar que ustedes saben que está mal, es porque es el Espíritu de Dios, porque yo la verdad que no tengo nada. Miren cuando él se acerca a los creyentes de Corinto, le dice, yo estuve con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor. Pablo era portador de algo, pero él sabía que él tenía un tesoro en un vaso de barro, y que él podía decir y hacer algunas cosas, y tenía muy claro, como decía tu hermano recién, de dónde venía ese poder que él tenía. Y eso le daba la convicción de lo que estaba haciendo. Y los resultados, bueno, podían ser que lo escuchara mucha gente, o que terminara en una cárcel, o que terminara apedreado, o con una golpiza arriba. Podía tener diversas consecuencias, pero sabía qué estaba haciendo. Y era lo que en una oportunidad atrás hablábamos hace unos días acerca de los creyentes que morían en el Coliseo, que morían en la época en que eran sacrificados muchos creyentes, martirizados. Morían convencidos, completamente convencidos, porque amaban al Señor y no lo decidieron en aquel momento. Cuando llegó esa instancia, ellos ya tenían anteriormente decidido. Entonces digo, estas cosas, las cosas que antes fueron escritas para nuestra edificación fueron escritas. Y estos hombres pasaron muchas cosas, vivieron muchas cosas, y quizás si ellos hubiesen analizado los resultados que estaban teniendo en alguna oportunidad de lo que vivían, se podrían haber desalentado. Sí. O sea, pero ellos no vivían por los resultados. Claro que no. Tremendo, porque si los resultados hoy día, que han pasado 2000 años, han sido impresionantes de aquella fe, vamos a decir, del apóstol Pablo en los últimos días, cuando él dice, no, a mí crucificado boca abajo porque no soy digno de morir como mi Señor. Esa fe que se había instalado en sus corazones, que ellos siguieron predicando, que Pablo siguió predicando,
esa fe que estaba instalada y esa fe que pudieron esparcir en Asia, en todas aquellas iglesias, aquellos lugares donde ellos estaban, que hoy, si se les cuenta a ellos, porque eso es un misterio para nosotros, si se les cuenta el efecto que ha hecho, es impresionante el fruto que ha dado. Esto es como el Salmo 72, cuando dice, echaré un puñado de grano sobre las cumbres de los montes. Estaba hablando del apostolado, de los apóstoles. Pero dice que iba a ser estruendo por todas partes. Qué maravilla, hermano, qué tremendo es la fe. Qué tremendo la fe, que es lo que estamos hablando, hermano, de que comenzamos el programa. La fe de hacer algo confiando en el Señor, en el tiempo de Dios, porque hay un tiempo de Dios. Hay un tiempo de Dios, en el tiempo maravilloso de Dios. Y confiando que Dios lo va a hacer, porque tampoco nos engañemos y decir, voy a hacer esto, pero si no da resultado, bueno, no, confiando que Dios va a hacer la obra, sin saber cómo, pero sin incertidumbre. No es que tenemos incertidumbre, no, sino confianza en el Señor de que Dios va a hacer como Él quiere la obra, y estar convencido y sabido de que muchas veces hacemos planes para que dé ciertos resultados. Y obviamente que si lo dejamos en las manos de Dios, obviamente que puede ser que resulte como esos planes o no, pero resulte o no resulte de esa manera, sabemos que Dios va a hacer la obra. Porque conocemos por la Escritura que Él nos manda a predicar su palabra y que la palabra de Dios no vuelve vacía jamás. Obviamente no con nuestros métodos que muchas veces ponemos, que puede ser muchas veces buenos métodos, buenas formas, pero lo importante de todo es que confiar en el Señor, que la obra es de Él. Es importante lo que decía el hermano Nicolás, el tema de los métodos, nuestros métodos, que muchas veces nos pueden hacer caer en ese problema que decíamos recién, en el yo, en no ver el resultado esperado. Bueno, porque fue tu método, no fue el método de Dios. Nosotros vemos a los apóstoles en el libro de los Hechos que dice que ellos, pasando por Frigia, dice, y por Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar a la iglesia, hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron a ir a Bitinia, dice, mas el Espíritu no los dejó tampoco. Entonces dice, pero si tenemos el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero el Espíritu Santo le puso unos parámetros en aquellos lugares. Y luego lo manda, ve Pablo, dice, una visión a un varón macedonio. Y allí es el inicio o el comienzo, a través de esa mujer de Lidia, que se convierte, que nosotros lo vemos de Tiatira, de una nueva iglesia. Entonces, nosotros vemos que había una dirección del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, al punto de que ellos podían o no predicar en algún lugar por la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, ahí está un ejemplo clarísimo de lo que recién decía nuestro hermano. Muchas veces hay frustración o algún tipo de problema en nuestra vida porque quizá no hay obstinación y hay un deseo de llevar algo adelante porque a mí me ha parecido que está bueno, pero no es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Y ese es el gran conflicto que tenemos hoy nosotros como creyentes y el conflicto que el mundo tiene primeramente con lo que Dios ha dicho en su palabra, porque es inspiración del Espíritu de Dios. Y luego le ocurre al creyente a nivel personal, porque entra en un conflicto entre lo que Dios querría hacer con él y lo que quiere hacer a través de la obra del Espíritu Santo, y que, bueno, creo que es el mayor de los conflictos que tenemos nosotros, saber hasta qué es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Es que nos cuesta cantidad escuchar la voz del Espíritu Santo, nos cuesta cantidad y podría decir que nos volvemos incrédulos el pensar que el Espíritu Santo le dijo al apóstol, ahí no quiero que prediques. Nos cuesta esas cosas hoy día no consultamos a Dios el 100%, no lo consultamos, por lo general hacemos las cosas y nos encomendamos a Dios y su misericordia y su gracia dice, lo tengo que guardar porque este no sabe ni a dónde va. Entonces es así, no dedicamos tiempo a la oración y a buscar realmente dónde quiere Dios que nosotros hagamos el trabajo. Y no es en todo lugar, porque ahí lo vemos como ejemplo, ha sido puesto para nosotros, para que nosotros aprendamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. No es en cualquier lugar. El Espíritu Santo prohíbe a Pablo ir a tal lugar a predicar. Y Dios no quiere que se salve todo el mundo. Sí quiere que se salve todo el mundo, pero Dios lo conoce todo.
más allá de que el mandato lo tenemos que llevar adelante, nosotros debemos saber cada día que Dios lo conoce todo, lo entiende todo y lo sabe todo. Y lo tremendo de todo esto es que no está la obra de Dios no está limitada al trabajo de un hombre. No está limitada. Si Dios le diera el trabajo al hombre, bueno, el hombre con poquito se gloría. Si le llega a dar otro poquito más, se le queda con el cielo. Sí, porque así es el hombre. Creo que hay algo muy claro que en este programa hemos hablado y que es que debemos tener a Cristo en el centro. En lo que hablamos, en lo que hacemos. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo y sobre todo vivir, esforzarnos en vivir como Cristo. Porque es lo que nos manda la palabra, lo que nos dijo Jesús, ser santo porque yo soy santo, y que caminemos en las huellas y en el camino que Jesucristo nos dejó. Y quería hacer un énfasis, una advertencia, que podemos ver a lo largo de las Escrituras, que Dios exhortaba a eso mismo. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el hecho de tener a Dios en el centro, de tener a Jesús en el centro. Y vemos lo que le escribe a la iglesia de Éfeso, que capítulo 2 del libro Apocalipsis, versículo 14, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué quería decir con esto? Que habían dejado de tener a Jesús, a Dios mismo en el centro, y lo vemos que en la iglesia mismo le habían sacado el primer lugar, y ese primer amor que te mantiene con los ojos en Jesús, el caminar con Jesús. Entonces es una gran advertencia, y más en estos tiempos que se está cambiando todo por palabrerías, por doctrinas de hombre y por doctrinas también de demonios y de aquellos que dicen servir a Dios pero no sirven. Nos vamos a dar cuenta aquellos que son de Dios porque tienen a Cristo en primer lugar y porque hablan las cosas que Jesús y viven las cosas que Jesús vivió. Entonces, creo que es una gran advertencia para todos nosotros, y querido oyente que estás escuchando, te alentamos a que sigas buscando de Dios, mirando a Jesús, no importa las circunstancias, no importa las situaciones, que puedas seguir escudriñando su palabra porque es en el único lugar donde hay vida, y que allí donde tú estés escuchando puedas tomar aliento tu corazón y que Dios te bendiga y te dé la fuerza necesaria, porque no debemos detenernos hasta llegar a nuestro hogar celestial, que es junto a Jesús. Dios te bendiga, te mandamos un saludo. Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está cerca. Que sin santidad nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo: no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.